Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la review del mouse más ligero del mundo, este Hati S de G-Wolves. Antes de empezar con el vídeo quería darle las gracias a Max Gaming por enviarme el producto. Os dejo su web en la descripción y ahora sí, dicho todo esto, empecemos con el vídeo. G-Wolves lo ha vuelto a hacer, y es que como estáis viendo, el unboxing es como si de una gama premium se tratase. Dentro de esta caja nos encontraremos unos grips para poner en cada parte del ratón, de los cuales hablaremos a fondo más adelante. Después nos encontraremos dentro de una bolsa de plástico una caja metálica muy bien detallada. Abriéndola podemos ver un pequeño sobre en el cual nos incluyen ciertos aspectos a destacar de nuestro mouse. Debajo de esta carta está situado el ratón, y al sacarlo lo primero en lo que te fijas es que su peso es mínimo, y su calidad es asombrosa. Y si retiramos la caja de plástico en la que nos viene el ratón, podremos encontrar una bolsa en la que se incorpora un pincel con el logo de la marca, además de un cable paracord extra, debido a que el cable de este ratón es totalmente extraíble. Hablemos ahora sobre sus grips que nos incluyen en la propia caja. Estos son de una muy buena calidad, y si ponemos todos en el ratón nos suma algo de peso llegando a los 52 gramos. Estos grips son de un material gomoso y hacen que el agarre de este ratón sea mucho más cómodo, además que estos evitarán el problema del sudor a la hora de jugar. A mí no me han parecido del todo cómodos para gaming, debido a que al poner estos grips hace que el ratón sea algo más grande, haciendo que los botones laterales y el botón del DPI queden hundidos y sean bastante incómodos de usar, pero para ofimática los recomiendo bastante. Sobre el agarre de este mouse yo utilizo una mezcla entre claw grip y fingertip y me quedé asombrado al ver que este ratón se adaptaba perfectamente a mi mano, haciendo que parezca que esté hecho totalmente para mi agarre. Este mouse mide 113 mm de largo, 61 mm de ancho y 40 mm de alto, haciendo que para mi mano de 18 x 9 cm sea casi perfecto para cualquier agarre. Este Hati S es la versión más pequeña de su hermano mayor, el Hati, que ronda un peso aproximado de unos 60 gramos, y está hecho para manos más grandes. Este, al estar hecho para manos más pequeñas, el peso también disminuye, haciendo que pese únicamente 48 gramos, que lo hace ideal para jugar cualquier shooter sin ningún tipo de fatiga tras bastantes horas de juego. Sobre el diseño de este ratón nos fijamos en que es prácticamente igual al Ultralight Phantom de Final Mouse. En este caso, en la versión Stardust tenemos los botones secundarios y el scroll de un color azul muy claro, que conjunta muy bien con el diseño estelar de este mouse. Cuenta con el panel de abeja en la parte superior, cubriendo casi todo el ratón menos en su zona inferior, que tiene un diseño corriente y eso ayuda a que el sensor esté más protegido de elementos externos, como el polvo por ejemplo. Algo que ha hecho muy bien G-Wolves y que las demás marcas tendrán en cuenta es quitar peso en la zona inferior de los clics principales, como estáis viendo en pantalla. Ahora hablemos sobre su sensor. Este es el PMW3389 de Pixar. Este sensor es sin duda el mejor que ha pasado por mis manos. Se podría decir que es de los mejores del mercado, debido a que este es algo más preciso que el típico 3360 que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de ratones del mercado. Esto sin ser una modificación del mismo, debido a que este sensor está basado en un diseño diferente, además de que este es muy receptivo, lo suficiente como para marcar la diferencia para algunas personas. Este mouse cuenta con 3 skates de teflón, uno grande situado en la parte inferior del ratón y uno en cada esquina de la parte superior, haciendo que este mouse tenga muy buen deslizamiento por la calidad de los skates, además de que el grosor de estos es bastante pronunciado y eso los hace más resistentes con el paso del tiempo. También justo debajo del sensor nos encontramos un botón con un LED para poder hacer un ajuste rápido entre el polling rate sin necesidad de ningún software. El cable paracord de la propia marca es de una muy buena calidad, a simple vista se ve muy ligero y a la vez muy resistente, siendo este bastante mejor que el del Viper Mini. Con una longitud de casi 1,5 m hace que este sea ideal para cualquier setup.
Y bueno, como la mayoría de ratones del mercado, contamos con los típicos Switches Omron, de una vida útil de 20 millones de clics. Se ven de una muy buena calidad y son bastante agradables al tacto, pero estos no son ni comparables con los switches ópticos de Razer. En mi opinión, los switches ópticos son algo más satisfactorios y el sonido que emiten es más agradable. Lo que más me ha gustado sin duda alguna sobre este ratón son sus botones laterales. Estos usan unos switches Uano que no suelen ser lo habitual, ya que la mayoría usan los típicos Kyle, que dejan bastante que desear. Por otro lado, la posición de los botones, así como su forma, se adaptan perfectamente a mi agarre, haciendo que estén a la perfecta posición para poder pulsarlos sin ningún tipo de problema. Además de que tienen un sistema muy similar al que podemos ver en los gatillos de los típicos mandos personalizados, es decir, un tope, haciendo que el recorrido de este sea el justo para poder pulsarlo, sin tener que presionar más de la cuenta. Hablando sobre la rueda de scroll, se nota de una muy buena calidad, con unos pasos bien marcados y en general es bastante agradable en las otras unidades. Y digo en otras unidades ya que tras investigar y hablar con otros reviewers que tienen este mismo ratón, he comprobado que mi unidad viene defectuosa, haciendo este ruido que estáis escuchando. Pero el sonido es muy leve y no se hace demasiado molesto usando un headset. Este scroll monta, al igual que los botones laterales, un switch Uano, que la verdad se sienten mucho más agradables al tacto que los típicos Kyle que estamos acostumbrados a ver en otros ratones del mercado. Y no, este mouse no cuenta con RGB, algo que en mi opinión es totalmente innecesario. El hecho de no tener RGB le da un toque bastante premium y haciéndonos olvidar del típico diseño gaming, el cual está desapareciendo con el paso del tiempo. Por el momento, este mouse no cuenta con software propio, debido a que es un sample y todavía no está a la venta al público, pero en cuanto salga el software de forma oficial os pondré el enlace en la descripción. Podemos estimar que el precio de este ratón será de unos $60 como podemos ver con el Skoll Mini. Y como conclusión, ¿realmente merece la pena este ratón? Pues bien, contamos que este es el mouse más ligero del mundo actualmente con sus 48 gramos, que tiene un unboxing general muy bien implementado y cuidado al detalle, que contamos con probablemente el mejor sensor del mercado, un diseño muy premium, unos botones laterales que son los mejores que he probado hasta hoy y un buen deslizamiento en prácticamente cualquier superficie, llegamos a la conclusión de que este ratón merece la pena cada euro que nos gastamos en él. Espero que os haya gustado esta review, hacedmelo saber en forma de like y en los comentarios y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo.